Muy buenas noches a todos ustedes, amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta linda noche. Soy el pastor Demetrio Molina. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos miran a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, YouTube. Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo, de los grupos de oración, de ayuno, oración, que siempre están ahí. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en grupos de intercesión. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Saludos a México, Centroamérica, Sudamérica. Dios les bendiga en gran manera, hermanos. Estamos aquí, hermanos, trayendo la palabra del Señor. Estamos preparándonos, hermanos. Dios bendiga sus vidas donde se encuentre. El Señor me dio una palabra esta hora. Aquí estamos como todos los sábados trayendo palabras del Señor. Pero también quiero compartirles, hermanos. Quiero hacerles saber si necesitan ustedes oración. Háganos llegar su mensaje por texto, sea por Facebook, sea por YouTube, sea por Instagram, para orar por ustedes. Si ustedes necesitan, ¿verdad?, necesitan oración o que les visitemos, háganos el mensaje llegar y nosotros les visitaremos para orar por sus familias, hermanos. Hermanos, estamos en unos tiempos bien caóticos, bien difíciles, que es el tiempo donde nos tenemos que refugiar en Dios y solo en Dios, refugiarnos en la palabra de Dios, refugiarnos en la iglesia, hermano. La palabra de Dios dice que la maldad se multiplicará y la maldad está muy fuerte afuera de nuestras casas. Amén, hermanos. Pues vamos a empezar a la palabra del Señor. Hermanos, quiero compartir también la dirección de la iglesia. Si usted acaba de llegar a esta ciudad o a este estado de Washington, anda buscando una iglesia local, estamos aquí en Piala, ubicados. Iglesia Cristiana Pentecostal, Arca de Pacto a la Nación, está ubicado 7824 River Road, East Puyallup, Washington. Es 98371 el código postal. Mi número de teléfono personal es 253-283-2164, 253-283-2164. Es el número personal de la edad. Cualquier cosa pueden llamarme. Vamos a la palabra del Señor. Padre bendito Dios, háblanos a través de tu palabra y que esta palabra llegue a tocar el corazón de tu pueblo. Que esta palabra sea de edificación para la iglesia, para el pueblo, Padre. Que esta palabra sea restaurando vidas. Amén. Hermanos, el Señor hablaba a mi corazón a través de su Santo Espíritu. Hay veces, hermanos, que somos nosotros como humanos, nos volvemos muy aceptable a las cosas. ¿Cuántas veces tú te llegas a ser que llevas una vida lo mismo? Vives una vida de lo mismo, vives una vida acostumbrada a las mismas cosas. Algo que el Espíritu Santo me dijo a mí, no, Demetrio, así no es. Dice la palabra del Señor que Él hace cosas nuevas cada mañana. Él cambia tu vida cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, el Señor me hablaba en mi espíritu hoy. Hoy estuve en la montaña hablando con el Señor y yo te hablo de esa montaña espiritual. Estuve por varias horas orando al Señor y el Señor me dio esta palabra, hermano, que la iglesia, aparentemente muchos dicen, oh, la iglesia está nice, la iglesia está bien, pero el Señor me decía que son dos cosas diferentes, que el Espíritu Santo se mueve y hace la obra o que el hombre haga la obra, porque el Señor me decía que Él hace maravillas cada mañana. Grandes son sus maravillas cada mañana. Grandes son sus obras cada mañana. El Señor me decía, hermanos, que Él no puede usar una persona
de igual manera todos los días, porque Dios no es una persona de costumbre. Ya ve que todo uno se acostumbra a lo mismo, hace lo mismo, camina donde mismo, todo es lo mismo. Dios no es así. Vámonos a la palabra del Señor. En el capítulo de Efesios, capítulo 4, versículo 22, y dice así, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Padre, toca el corazón de tu pueblo. Háblale el corazón de tu pueblo para que oiga tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El Señor dice aquí, a través de Pablo, cuando antes vivías tú en el mundo, vivías una manera de vivir mal, despójate de ese costumbrismo, ¿verdad? Cuando todavía no conocíamos a Cristo, salían malas palabras, hacíamos malas cosas, criticábamos, juzgábamos, chismorreábamos, hacíamos todo en el pecado. Hoy dice el Señor, quítese de ese viejo hombre, quítate de tu corazón, iglesia pentecostal o evangélica, todo lo que a Dios no le agrada. Hay todavía iglesias o pastores, lamentablemente, que hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios, porque decimos ser pastores y no hacemos la acción de pastor. Decimos somos profetas y no tenemos temor a lo que hablamos. Un verdadero siervo de Dios se identifica por sus frutos. Sus frutos, y es la santidad en el temor de Dios. Lo que tú hablas, como tú te mueves al círculo de las personas. Yo no puedo decir yo soy pastor y afuera ando criticando, ando chismorreando, ando acusando, se me salen las palabrotas lisonjeras. ¿Dónde está mi pastorado? ¿Dónde está el fruto del Señor? Por eso el título de la predicación se llama, dice ser renovado por el Espíritu Santo. Tú tienes que ser renovado con el Espíritu Santo todos los días. Todos los días tienes que cambiar tu vida. Tú no puedes decir yo soy cristiano y no cambio. Todavía hablo malas palabras. Todavía pienso cosas malas. ¿Sabe, hermano? Hay quienes todavía no han dejado esa costumbre de pensar, hermanos cristianos, pornografía. Hay quienes, hombres como mujeres, están atados en la pornografía. Hombres y mujeres que están atados a cosas que a Dios no le agrada. Por eso aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. El viejo hombre habita donde no hay oración. El viejo hombre habita donde no hay santidad. El viejo hombre habita donde no buscan al Espíritu Santo. Amén. Porque dice la palabra del Señor que tiene que ver la luz con las tinieblas. Aleluya. Dice el viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Deseos engañosos. ¿Sabe, hermano? Cuando el Espíritu Santo habita en un hombre de Dios o una mujer de Dios, su corazón es diferente. Hay temor en su corazón para hablar. Hay temor para actuar. Hay temor para hacer algo en la presencia de Dios de las más personas. Pero eso dice aquí la palabra del Señor. Dice nuevamente, viciado conforme los deseos engañosos. 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, tenemos que ser renovados nuestros pensamientos. Si tú dices ser pastor o profeta, maestro, apóstol o un servidor de Dios, o tan solo que digas soy evangelista o yo soy hermano el que está en la puerta de la iglesia, le sirvo como administrando al Señor. Toda la iglesia en general como pueblo de Dios tiene que ser renovada su mente. Si tu mente es renovada, Dios ha trabajado en tu vida. ¿Sabe qué, hermano? Me da tristeza decir que oigo que dicen, no, y es que yo ya la conozco la palabra de Dios.
pero no la vives. No es que yo llevo 25 años, 10, 15, 6 años en la iglesia, pero no cambias, porque no eres transformado en las manos de Dios. No eres cambiado en las manos de Dios mientras que tú no te humilles y le pidas perdón a Dios. Mientras que tú no te humilles ante el Señor no puede obrar en tu vida. Por eso el Señor me está hablando aquí, me dice en mi corazón, y renovaos en el Espíritu. Renovado en el Espíritu. Renovado en el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes, hermano, que cambiar tu mente, tu corazón. Tú tienes que ser restaurado. Yo no puedo decir, yo soy pastor y aún, hermano, en mi casa no hago lo que yo debo de vivir en santidad. Un verdadero pastor tiene que vivir en santidad en su casa, en su matrimonio, en la iglesia, en el trabajo. Un verdadero cristiano tiene que vivir en santidad en su casa, en su matrimonio, en la iglesia y en su trabajo. El Señor transforma, hermano, cuando uno se deja ser restaurado. El Señor restaura cuando uno se deja ser restaurado, hermanos. Por eso el Señor me decía, hermano, el Señor me hablaba en mi corazón que muchos nos engañamos, decir estamos en la iglesia aplaudiendo, alabando, hasta hablamos lengua, pero muchas veces nos engañamos porque Dios no está ahí, es en emoción. Y hay muchos hermanos cristianos que son emocionalistas. Por eso dice aquí la palabra del Señor, y renovaos en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te renueva. De vuestra mente, nuestro pensamiento. Un cristiano ya no tiene pensamiento morboso. Un cristiano ya no tiene pensamiento de maldad. Ay, que mira a la hermana. Ay, que el hermano. Mira el pastor. Muchas veces, hermano, el enemigo lo que primero te ataca tus sentimientos. ¿Por qué? Porque no hay temor. No hay temor, hermano. Y eso es, hermano, conlleva, hermano, porque no hay una comunión con el Espíritu Santo. Una comunión con el Espíritu Santo es que tú te rindas a la presencia del Señor. Comunión con el Espíritu Santo es que tú anheles la presencia de Dios, que Dios te cambie. Dice así el 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad. ¿Ya ves? Tienes que ser, hermanos, restaurado, creado según Dios en la justicia y santidad. Y la santidad es temor a Dios, en la obediencia de Dios. No es lo mismo decir yo soy cristiano, a decir yo soy cristiano y soy temeroso de Dios. Hermanos, porque ser cristiano representamos a Cristo. Ser un verdadero cristiano representas tú a Cristo. Representas al Señor, porque un cristiano está comprado con la sangre de Cristo, está limpiado con la sangre del Cordero del Señor. Pero hoy, lamentablemente, hermanos, decimos somos cristianos, pero no ha cambiado nuestra vida. Seguimos de orgullosos, de soberbios, vanidosos, contendiosos. Seguimos, hermanos, señalando, acusando. En el mismo matrimonio hay esas circunstancias. Ya sea el hombre, ya sea la mujer, no ha cambiado. Y decimos somos cristianos. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando. Dice el 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, la justicia y santidad y la verdad. Y la santidad y la verdad. Y la justicia, santidad y verdad. Que no hay pecado en un cristiano. Hermano, la iglesia somos nosotros. El templo es el lugar donde congregamos, pero nosotros como iglesia no debe de haber pecado. No debe de haber maldad, hermanos. Amén. Dice 25, por lo cual desechando la mentira. Fíjese, hermano, dice la palabra. Por cual desechando la mentira, habla verdad. Hermanos, no andemos de mentirosos, no andemos de chismosos, no andemos de criticones, hablemos la verdad.
¿Cuántas veces, hermano, pastor, Dios le bendiga? Y por atrás lo están criticando al pobre pastor. Pastora, Dios le bendiga. Se da la vuelta a la pastora y la critican. Hermanos, tengamos temor a Dios lo que uno hace, hermano. Lamentablemente yo conocí personas que así había. Lamentablemente hay así en las iglesias. Son solamente cristianos de presencia porque no hay temor en el corazón de ellos. Dice, por lo cual desechando la mentira y hablar verdad, cada uno con su prójimo. Hablar con la verdad, en el temor. ¿En qué forma la verdad, hermano? Que tú tienes que ser humilde con tu hermano, que tú tienes que ser humilde con tu pastor, que tú tienes que ser humilde con tu pastor, aleluya. Dice, aleluya, por lo cual desechando la mentira, hablar la verdad, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de un solo, somos miembros los unos a los otros. Quiere decir que todos somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar en verdad, en santidad. Hermanos, despojémonos de ese hombre fuerte que hay en nosotros. Hay quienes, hermanos, dicen, no, yo ya soy bautizado en las aguas, yo tengo años en el caminar con Dios, pero no cambias. Sigue en tu corazón ese sentimiento de maldad. Juzgas, criticas, rechazas, porque un verdadero siervo de Dios, sierva de Dios, no te tiene que estar juzgando. El día que ves que te caes, ora por tu vida para que te levantes. Dice así el versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. Fíjese, el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nos podemos molestar, sentir mal, angustiar, pero no pequemos, no estemos criticando, no estemos señalando, no estemos haciendo cosas malas. Dice, se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se ponga el sol sobre ti todo el día por todo el enojo que tuviste ese día. Hay momentos, hermano, que sí nos vamos a sentir mal, pero debe de haber paz para perdonar. Dice 27, ni deis lugar al diablo. Fíjese, hermano, no le des el lugar al diablo, porque él no pertenece en tu vida. ¿Sabe, hermanos? Lo que yo he visto como pastor, cuando alguien se va de la iglesia, se va enojado. Que el pastor esto, que hizo esto, la pastora esto, que los hermanos esto. Pero muchas veces, hermanos, no se da cuenta, hermano, que esa persona no es la culpa del pastor o de la iglesia. Es la persona que no ha entregado su corazón a Cristo. No quiere. Muchos están diciendo, es que ando buscando una iglesia. Y andan de iglesias a iglesia nada más, buscando iglesias. Ay, que este pastor es así. Ay, que esta pastora es así. Ay, que es muy largo la alabanza. Es muy larga la alabanza. Es muy largo. Predica mucho el pastor. Predica mucho la pastora. Es así el diablo mentiroso, hermano. Pero eso dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, hermano. Hermano, cuando uno le da el lugar al diablo, es cuando ya tu vida está declinando a su vida espiritual, a la carne. Tu vida espiritual está desmayando al estar en la presencia del Señor. Dice 27, ni dé lugar al diablo. El 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. El que padece necesidad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjese, hermano, que no salga de nuestros labios palabras lisonjeras. Lo primerito que sale, pura basura a veces, hermano. A mí me duele mi corazón saber que hombres y mujeres de Dios en un momento hablan lo que no deben de hablar. A mí me duele mi corazón saber, hermanos, que muchos decimos ser pastores, pastoras o hermanos en Cristo,
pero sus frutos no son los de un cristiano. Lamentablemente, hermanos, no hay temor a la palabra. Por eso yo fui a la montaña, al monte, a orar al Señor. Y el Señor me decía esta palabra, que la iglesia tiene que ser renovada por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser cambiada. Mientras que mientras que la iglesia no busca al Señor de corazón. La iglesia está en una batalladera, en un mismo sentir. Es el mismo culto, la misma alabanza, la misma prédica, lo mismo. Y el Espíritu Santo lo que quiere es libertad en la iglesia. El Espíritu Santo quiere usar diferente a los hermanos de la alabanza. Quiere usar al pastor diferente, en otra manera de predicar, una dimensión sobrenatural. El Señor hablaba a mi corazón que tenemos que ser renovados con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso dice aquí el 28, en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Que de nuestros labios salga palabra de vida, palabra de Dios. Hermano, ¿de qué nos sirve, hermano, decir yo soy pastor, profeta, maestro, evangelista, ser apóstol, si nuestra vida no está delante de Dios bien? Aleluya. Dice así, fíjese, hermano, versículo 30, escuche bien lo que dice el versículo 30, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, a veces nosotros contristamos a Dios con nuestras propias actitudes y acciones. Yo no, pastor. Oh, no, todos somos perfectos. No, hermano, todos le fallamos. Hay que reconocer que le fallamos al Señor. Hay que decir, Señor, yo te estoy fallando en esto, ayúdame a cambiar. Pero muchas veces, hermano, no lo hacemos porque hay altivez, hay vanagloria entre los pastores, entre la misma iglesia, en los hermanos. Por eso el Señor me decía en el monte, donde estaba orando en el monte espiritual, que la iglesia tiene que ser restaurada con el Espíritu Santo. Y no se trata de mí, se trata de Dios hablando esta noche por medio de mis labios. Cambiemos iglesia evangélica, cambiemos iglesia pentecostal, porque el Señor nos va a llamar a cuenta un día, hermanos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy, hermano, cualquiera hoy toma la Biblia. Hermano, mira, dice el Dios así. Pero yo te voy a decir, pon $1,000 y Dios te va a bendecir con $5,000. Pon $2,000 y Dios te va a dar $10,000. Hoy hacen una vendimia la palabra del Señor. Hay pura prosperidad, pero nadie te dice, cambia, arrepiéntate, porque si no, Dios va a tratar con tu vida. Hermano, hoy se ha perdido el temor. Ya no se predica la sana la palabra. Se ha perdido el temor a la palabra del Señor. Por eso dice aquí el versículo 30, Efesios capítulo 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando tú dices una mentira, aún siendo pastor, pastora, o que seas un hermano en Cristo, contritamos al Espíritu Santo. Contritamos a Dios por nuestras malas palabras. Porque muchas veces, hermano, en el púlpito hablamos bonito, pero nos bajamos del púlpito. Somos otras personas, hermanos. Tengamos cuidado, hermano, lo que predicamos. Tengamos temor a Dios lo que hablamos afuera, hermanos, de la iglesia. Esta palabra es para todos, desde el que es pastor, del que es un discípulo. Porque aquí la palabra dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Dios nos va a llamar cuenta y nos va a juzgar
por cada palabra que hablamos de un pastor, de una pastora, o que hablamos mal de una iglesia, o que hablamos mal de un hermano, o hablamos mal de nuestros hijos, o hablamos mal del esposo, o hablamos mal de la esposa, Dios nos va a llamar a cuenta, porque contritamos al Espíritu Santo. Dice el 31, quítese de vosotras toda amargura. Fíjese, el Señor dice que no haya amargura en nuestro corazón. Todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjese, hermano, a veces decimos somos hermanos en Cristo y a veces todo eso hay. A mí me da tristeza, hermano, porque a veces decimos, estamos en la mejor iglesia. ¿Cuál, hermano? La iglesia somos nosotros. Nosotros no estamos bien, porque donde está Dios hay temor, hay humildad, hay obediencia a la palabra del Señor. Dice 32, antes sé benignos los unos a los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que pedir perdón, hermanos, todos. Si tú ofendiste a tu pastor, pídele perdón. Y no le has dicho, pastor, yo te ofendí, dije esta palabra, no me cayó bien esto, ofendiste a tu pastora, perdóname, pastora, yo te ofendí por esto. Perdóname, hermano en Cristo, hermana en Cristo. No me gustó esto, yo lo dije. Porque Dios nos va a llamar a cuentas, hermano, y nosotros contestamos al Señor. Y hay dos libros, el libro de las obras, el libro de la vida eterna. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que vemos, lo que oímos, todo lo que hacemos, se va anotando, dice la palabra del Señor. Según nuestras obras, hermanos, Dios nos está llamando esta noche a que cambiemos. Quiero que me acompañes en el libro de Romanos 15. Romanos 15, hermanos, por favor. Vámonos a la palabra. Yo te predico la palabra. Yo no hablo otra cosa más que la palabra. Yo no te estoy predicando fábulas. Yo no te estoy predicando cuentos. Yo te hablo la palabra del Señor. El libro 15, Romanos 15, versículo 13, dice así. Dice así la palabra del Señor, 13-19. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz y el crecer para la abundéis en esperanza, aleluya, por el poder del Espíritu Santo. Tiene que haber un crecimiento, una abundancia. ¿Cómo, pastor? Sí, que tu mente ya no sea una mente carnal. Tu vida no sea una mente carnal, una vida que deseo de la carne del mundo, hermanos. Dice nuevamente, y el Dios de esperanza, dice Pablo, os llene de todo gozo y paz. Haya alegría en el espíritu y paz en el corazón. Dice, en él creer, aleluya, para el abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El creer la palabra de Dios, en creer en el conocimiento, la sabiduría de Dios. Dice 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Tiene que haber sabiduría, cómo hablar, hermano, entre nosotros. Si yo veo una hermana mal, yo no le voy a decir, hermana, mira, esto es usted, esto es el otro, y usted esto. Tiene que haber sabiduría con el amor de Cristo. Y hermana, dice la palabra así, que a Dios no le agrada a los mentirosos. Hermano, dice la palabra del Señor, el hombre ve el mal y se aparta, apártese de eso. Tiene que haber palabra con amonestación, con amor, con sabiduría. No que lo machetee, no que le ponga el pie sobre el cuello. Dice el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia que de Dios me es dada. A Pablo le dio la gracia al Señor y Dios te la ha dado a ti esa gracia. Dios nos ha dado una gracia y es el conocimiento de Dios. Pero muchos hermanos, ¿sabe cuál es el conocimiento que hace mucho?
el conocimiento del Facebook hoy hay. Hay conocimientos del Facebook, hay conocimiento de TikTok, hay conocimiento de tantas teleseries que nadie agarra la Biblia, hermano. Pocos son los que leen la Biblia. Pocos son los que dicen, es que Dios no me habla. Pues si no abres la Biblia, Dios te va a hablar en tu corazón cuando abres la Biblia. Dios te va a hablar cuando oras. Dios no me habla, pues no oras. Tiene que haber una relación con el Espíritu Santo. Eres tú con Él. A través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda, hermanos. Por eso el Señor me hablaba en mi corazón, hermanos, que la iglesia no ha sido restaurada. La iglesia está en un círculo de lo mismo. Lo mismo se predica, lo mismo se dirige, lo mismo y lo mismo. Cuando Él dice que Él hace cosas nuevas cada mañana y sus misericordias son nuevas cada día, hermano. El Señor nos está hablando, hermanos. Dice 16, para ser los ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya ve, hermano, nosotros somos santificados por el Espíritu Santo. Dios nos limpia cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú despojas tu vida verdaderamente del mundo, cuando tú decides servirle al Señor. Hermanos, mi vida no ha sido fácil. He batallado en mi vida demasiado, pero le he creído al Señor. A cada uno nos trajo el Señor del mundo o de una vida diferente. Pero el que ama verdadera a Dios sufre penalidades y aún en el proceso, hermano, sigue creyendo. Yo vine, hermano, de mi país, México, a este país. El Señor me encontró en una vida desordenada de pecado, de alcoholismo, de drogadicción. Y quiero decirle, hermano, que Dios cambia cuando tú cambias tu manera de decidir. Cuando tú le dices, Señor, ya no quiero vivir así. Yo le dije, Señor, si tú existes, cambia mi vida. Señor, si tú verdaderamente existes, renueva mi mente. Hermano, vivía una vida de pecado. Hoy puedo decir que ese hombre fuerte ya no está en mí, porque aprendí menguar mi carne para que el Espíritu Santo crezca. Y sabe, hermano, lo malo, que muchos de nosotros como cristianos, la carne todavía vive. El hombre fuerte vive en el uno. Por eso aquí dice la palabra del Señor, el versículo 17 dice 17, tengo que pues que gloriarme en Cristo que Jesús en lo que en Dios se refiere, porque no me osaría hablar sino que de lo que Cristo ha hecho. Hay que hablar lo que Dios hizo en uno, porque estábamos en pecado y delitos. Éramos hombres, hermanos, sin temor al Señor. Aleluya. Dice, y por medio de mí la palabra de la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Hermanos, la palabra cambia. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios transforma. Cuando tú decides entregar tu voluntad al Señor. Dios quiere esta noche hablarte, iglesia pentecostal, iglesia evangélica, que entregues tu corazón al Espíritu Santo. Cambia tu mente. Despójate de ti mismo, hermanos. Dice, sí, Señor. Dice el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios y el poder de Dios. Fíjese, hermano, lo que está el Espíritu Santo en aquel que se humilla y que es obediente a la palabra de Dios. Aquel sierva de Dios. Y con potencia, señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera que desde Jerusalén y por alrededores hasta Lírico y todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Hermano, el poder, la gloria de Dios habita en la iglesia.
que le busca de corazón, aquel que se humilla de corazón, el que se despoja de sí mismo. Hermanos, yo quiero entregarte esta palabra y hacerte saber que el Señor me hablaba en el monte, aleluya, que la iglesia no ha aprendido a morir esa carne. La iglesia no ha aprendido a sujetar la carne. Dice la palabra, es necesario menguar yo para que Él crezca en mí. Muchos de nosotros como ministros de Dios, está la carne más exaltada que el Espíritu Santo. Muchas iglesias han contritado el Espíritu Santo porque se han olvidado del primer amor. Iglesia del Señor, vuelve a buscar a Dios de corazón, porque Dios nos va a llamar a juicio un día y Dios nos dará y nos hará saber nuestras obras que a Dios no le agradó. Vamos a orar por la petición de la pastora Patricia Cerda. Ella pide oración por Gregorio Cerda, su papá, ¿verdad? Aleluya. Vamos a orar. Él está enfermo. Él tiene embolia. Padre, bendito Dios, oramos por el papá de nuestra hermana, Señor. Nuestra hermana Patricia, Señor, pide oración, Señor, por su padre, Señor. Y mira, Padre, tú sabes la situación que está pasando mi hermana, Padre. En esta hora aquí mismo, Señor, oramos que tu mano poderosa llegue, Señor, sobre la vida de Gregorio, Señor amado, y que seas tú obrando conforme tu voluntad. Obrando conforme tu voluntad en sanidad, Señor. Que declaramos sanidad sobre Gregorio por tu palabra, Señor. Declaramos que toda enfermedad de su cuerpo se cancela en el nombre de Jesús. Todo ataque del diablo se rompe en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. También oramos, Señor, por aquellos que están en depresión y en ansiedad, en estrés esta noche. Se rompe toda maldición, toda opresión del diablo, todas maldiciones que ha venido a oprimir sus corazones. Todo espíritu de temor, de duda, de miedo, de negatividad que ha venido en el cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, se pudre, se cae por suelo en el nombre de Jesús. Todos aquellos que están sufriendo de dolor de cuerpo, enfermedades, Señor, de dolor, se pudre, se seca en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. En esta hora declaramos restauración de matrimonios y familias. En esta noche, por el poder de la palabra, declaramos que se va todo espíritu de divorcio, todo espíritu de división, de pleito, de contienda. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaramos restauración de matrimonios y de familias. En el nombre de Jesús, declaramos que esos jóvenes que andan perdidos fuera del camino de Dios vuelven a Cristo, Padre, en tu nombre. Aquellos hijos de aquellos hermanos que se han descarriado, los declaramos en tu casa, papá. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos esta hora, Señor, que tú pones un vallado sobre tu pueblo pentecostal y evangélicos, sobre Estados Unidos, Señor. Guarda tu pueblo y líbralo de toda redada, Señor, migratoria. Pon ese vallado, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, Señor eterno, Padre mío, guarda este país, en tus manos lo ponemos y en tus manos ponemos a Israel, Señor amado. Así te pedimos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones. Dios les bendiga.